¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están, estudiantes? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos concentra el tema el oncenio de Leguía. Es un poco extenso, así que voy a por el tema de una vez. El oncenio de Leguía, también llamado Patria Nueva, ¿sí? Patria Nueva. Muy bien, tenemos este gráfico, ¿sí? Al cual le vamos a dar lectura, puesto que nos va a ayudar a recordar algunos datos, ¿sí? En- Tenemos aquí la República Aristocrática, ya lo habíamos visto en un video anterior, y tenemos los presidentes, ¿no? Nicolás de Piero, López de Romaña, Manuel Cánamo, que recordemos tuvo un periodo muy breve de gobierno. Pardo y Barreda, su primer gobierno, Leguía, que va a tener un primer gobierno, ya lo vamos a ver por qué está en amarillo. Guillermo Billingsgurg, un gobierno que rompe con los demás gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque él va a pertenecer al gobierno demócrata, pero después se va a desligar de ese partido demócrata para poder generar un gobierno, ¿no? Y los otros presidentes, los otros oligarcas, los otros civilistas se van a preocupar por el modo en que él va a generar el gobierno. Y por eso le va a dar golpe de estado Oscar Remigio Benavides, que va a estar en amarillo porque lo vamos a ver más adelante también, y el segundo gobierno de Pardo y Barreda. Bien, tenemos los tiempos, 1895 a 1919, corresponde a la República Aristocrática. En 1919 a 1930 va a ser el oncenio de Leguía. ¿Por qué oncenio? Pregunta. ¿Por qué oncenio? Porque va a tener 11 años de gobierno. Y eso es, ¿no? 19 más 10, pues 11. ¡Wow! Vaya aritmética que me he dado hoy día. Bien, y luego tenemos el tercer militarismo, que acá tengo que explicar, ¿sí? Mm, Datos de la Universidad San Marcos, ¿sí? De la universidad, dice, toma en cuenta al gobierno de Luis Sánchez Cerro y de Óscar R. Benavides, solo como el tercer militarismo, y luego va a venir, pues, ¿no? Prado Ugarteche, Bustamante y Rivero, lo va a tomar como la primavera democrática, o sea, va a tener otros nombres, está bien, pero algunos textos lo toman como tercer militarismo a lo que viene, pues, ¿no? A esta primavera democracia, y luego tenemos el ochenio de Odrilla y otros gobiernos más, ¿sabes? Algunos otros lo incluyen, pero ahí lo vamos a dejar nosotros, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a definir. En todo caso, ese es el comentario, ténganlo en cuenta, por favor. Luego, en el gobierno, perdón, en el periodo de la República Aristocrática, se va a dar la Primera Guerra Mundial. ¿Con quién? Con Óscar Remigio Benavides. ¿Está bien? Ahí va a estallar la Primera Guerra Mundial. Y ya para lo que es el oncenio de Leguía, va a terminar la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra, y luego vamos a tener, pues, la victoria, ¿no? La victoria, y va a quedar como a Estados Unidos, va a quedar Estados Unidos como potencia mundial. Muy bien, después vemos que la URSS había salido, pues, ¿no? Estamos en un contexto internacional, se había salido de la guerra, y puesto que había conflicto interno, ¿no? ¿Qué conflicto interno había en Rusia? Pues la revolución bolchevique, ¿no? Y es ahí como va a llegar al poder, pues, ¿no? Lenin, y así va a generar, pues, una transformación, una industrialización de Rusia, y se va a dar lo que es la formación de la URSS, que va a estar dentro del gobierno del oncenio de Leguía. Luego también vamos a ver el crack del 29, factor importante por el cual nosotros vamos a ver que va a afectar la economía en el Perú, ¿sí? Es nuestra dependencia del gobierno estadounidense va a generar la crisis del 29 y posteriormente también va a tener como consecuencias la caída del oncenio de Leguía. Y luego el tercer militarismo, que ya lo vamos a ver como había mencionado más adelante. Bien, no puedo hablar yo de el oncenio de Leguía sin antes reparar en algunos datos del gobierno de la República Aristocrática, ¿sí? Recordemos, tenemos en la zona costera al petróleo, ¿sí? En Brea y Pariñas tenemos eh, la caña de azúcar, ¿sí? Lo que corresponde a la Libertad. Tenemos el algodón por el sur, ¿sí? Arequipa. En- Luego tenemos en la zona, en la región andina, tenemos a la lana, ¿sí? Producción también
ganadera, y en la región andina también tenemos lo que es la minería, ¿no? La Cerro de Pasco, esa, esa empresa estadounidense. ¿Sí? Y luego en la región amazónica teníamos el caucho, ¿no? Estoy hablando en la República Aristocrática. Muy bien, esto va a ser importante, tengan en cuenta el petróleo, donde se ubica en Piura, en el departamento Piura, Brea y Pariñas. Luego tenemos la caña de azúcar en La Libertad, corresponde también a región de Trujillo, y el algodón por el sur. ¿Sí? Tengan en cuenta porque van a ser puntos, la caña de azúcar y el algodón van a ser puntos donde los oligarcas se van a concentrar. ¿Está bien? La oligarquía va a tener poder sobre ellos, y posteriormente va a ser muy importante para explicar algunas acciones de Leguía. Muy bien, en cuanto al petróleo, compañía estadounidense, y en la Cerro de Pasco, compañía estadounidense, empresa estadounidense, ¿sí? Empresas ambas estadounidenses. Luego, otras características, veamos en lo que es en el aspecto social, ¿sí? Ya dejamos lo económico, ahora vamos a lo social, que tenemos dos clases, solamente la clase alta y la clase baja. Las clases altas, la oligarquía, que son haciendas costeñas, los gamonales, que son haciendas andinas, ¿está bien? Eh, que priorizan lo que es el feudalismo, dan mucha prioridad a lo que es la tierra, ¿está bien? Mientras más extensiones de tierra, más poder vas a tener. Entonces, eso es, ¿no? Un sistema económico también, digamos, feudalista. Muy bien, y estamos nosotros viendo la cantidad de pobladores, ¿no? Los pobladores eran 2 millones de peruanos en este tiempo, en la República Aristocrática, ¿no? Y vamos a ver que la mayoría van a ser campesinos indígenas, ¿no? La ideología va a estar en el anarquismo, todavía no va a llegar lo que son esas ideas europeas, como el socialismo o el comunismo, ¿no? Todavía seguimos en un periodo anárquico. Bien, otra idea por acá para poder resaltar. Recordemos que las votaciones lo hacían solamente los que estaban letrados, ¿sí? Los alfabetos. Los analfabetos no podían votar, ¿sí? Son ideas que debemos tener en cuenta para poder comprender lo que sucede en el gobierno, el oncenio de Leguía, ¿sí? San Marcos, ¿por qué dice acá San Marcos? Por la Universidad de San Marcos. Aquellas personas, aquellas familias oligarcas que tenían dinero, pues enviaban a sus familiares a San Marcos, ¿no? Y entonces los que recibían educación, bueno, pues estaban imbuidos, ¿no? En este círculo. Que después, posteriormente, van a llegar también otros hijos, familiares de hacendados a San Marcos, y van a tener también una ideología. Son ideas que quiero que los tengan en cuenta. Muy bien, otros datos sobre lo que es la República Aristocrática. Vamos a ver el periodo, el proceso en el cual se van a ganar derechos. En el aspecto laboral, sobre todo, ¿sí? Vemos la primera huelga obrera que se dio en el gobierno de Nicolás de Piérola, por ejemplo. Esto ya lo he mencionado en el video anterior, solamente estoy remarcando algunas cosas, ¿sí? La primera huelga obrera en Loreto, ¿no? En el cual se quería posicionar a Loreto como el centro de administración de las riquezas caucheras, ¿no? Del caucho, ¿sí? Esta primera revuelta estuvo liderada por Madueño. Luego tenemos en López de Romaña, tenemos el Código de Aguas y Minería, ¿sí? ¿Por qué? Porque los oligarcas querían posicionarse, hacerse con la posesión del agua, ¿está bien? ¿A qué me refiero? Los ríos, ¿no? Controlar el agua de los ríos. ¿Por qué? Porque son oligarcas, eh, requieren regar sus tierras, ¿sí? Sus campos de caña, sus campos de algodón. Entonces, lo que van a querer es controlar el agua. Entonces, eso es lo que va a hacer los oligarcas, y es por eso que es interesante ver lo que va a suceder después con Leguía. Luego en Pardo y Barrera vamos a tener el primer sindicato, ¿está bien? El primer sindicato panaderos estrellas del Perú, estrella del Perú. ¿Sí? Vamos a ver que como canal de oposición tenemos a La Protesta, ¿está bien? Es un diario que va a divulgar estas ideas anarquistas, ¿está bien? Estas ideas anarquistas, bueno, que también van a tener concentrado en González Prada su ideólogo, ¿no? Anarquista. Muy bien, en Leguía vamos a tener el primer paro nacional, a nivel nacional, ¿sí? A cargo de la Textil Vitarte, ¿está bien? Los obreros van a querer reclamar, pues, ¿no? Los derechos. En 1911 se va a dar el primer paro nacional. Y gracias a ello van a conseguir la ley de accidentes del trabajo.
Luego, en Leguía es importante también reparar en estos, ¿no? Río Velarde Branco, entrega de tierras, ¿sí? Gobierno entreguista. Polo Bustamante se redefine el Tratado de Osma Villazón, ¿está bien? Ya se había dado acá un acuerdo entre ambos países, pero Leguía va a dar nuevamente este tratado, Polo Bustamante, en el cual se va a redefinir los límites con Bolivia, ¿sí? Vamos a perder tierra, chicos. Muy bien, vamos a ver en... Bien, vamos a ver. Siguiente. En el gobierno de Guillermo Billinghurst, ya lo había dicho, ¿no? Dejó el Partido Demócrata y es por eso que se gana enemistad con los demócratas y se gana enemistad por este carácter populista. eh, Se va a ganar enemistad con los otros oligarcas, ¿no? Que son, por ejemplo, López de Romaña, Cándamo, Barrera y Leguía, pertenecían pues al Partido Civilista. Entonces, ellos se van a preocupar por este sentido populista, estos cambios, este poder que le está dando al gobierno, al pueblo, entonces se van a preocupar y le va a dar golpe de Estado, ¿quién? Oscar Benavides. Muy bien, aquí vamos a ver que se va a dar el movimiento Rumimaki, ¿sí? A cargo de Teodoro Gutiérrez. ¿Qué va a pasar? Que Guillermo Billinghurst va a mandar una expedición en la zona andina para que puedan ver, pues, ¿no? Cómo está dando la situación allá. Y se van a venir descripciones que van a ser muy perjudiciales, que van a mostrar cómo se tiene en mal estado a los indígenas. Entonces, va a mandar, Billinghurst va a mandar a Teodoro Gutiérrez Cuevas a ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa, va a ir a la región andina sur y ahí es donde se va a encontrar con el pueblo, ¿no? Pueblo que se está organizando y de verdad Teodoro Gutiérrez va a empatizar con estos indígenas y va a armarlos, pues, ¿no? Va a generar una revuelta porque recordemos que Teodoro Gutiérrez perteneció también a las milicias de eh, Andrés Avelino Cáceres, entonces va a tener esta empatía con estos indígenas y pues va a apoyarlos, ¿no? Entonces a Teodoro Gutiérrez Cuevas le van a llamar Rumimaki, el mano de piedra. Y va a generar algunas revueltas que en 1915, perdón, 1915 va a ser detenido, ¿sí? En el gobierno de José Pardo y Barrera. Muy bien, muy bien. Con Billinghurst también se va a dar lo que es la ley de las 8 horas, solamente para lo que es el muelle y dársena del Callao, ¿sí? Muelle, donde ingresan los barcos, y dársena el lugar donde se descarga, pero solamente para el Callao, por eso se decía un gobierno populista, ¿sí? Muy bien, también a nivel internacional, tengamos en cuenta que ya se está dando el canal de Panamá, ¿sí? El primer transporte, el primer paso para poder, que une el, los viajes de América, perdón, del Océano Pacífico con el Océano Atlántico. ¿Está bien? Va a economizar los viajes, ¿no? Recordemos que antes para irse a Europa tenías que bajar por el sur, cruzar el Cabo de Hornos llegar hasta Europa. En cambio, con el Canal de Panamá va a beneficiar el transporte, ¿sí? ¿Y quiénes van a estar a cargo de este Canal de Panamá? Lo van a iniciar la construcción del Canal de Panamá los franceses, pero al final lo va a terminar los estadounidenses. Entonces, desde acá ya vemos que Estados Unidos va a controlar el comercio que va a tener Perú. Muy bien, ya habíamos dicho, con Oscar Benavides va a querer detener el desborde popular y por eso le va a dar el golpe de Estado. Y van a hacer una junta de gobierno, ¿sí? Van a realizar una convención de partidos y se va a tomar como Pardo y Barreda como presidente, ¿no? Recordemos que por esos tiempos también ya se dio la revolución rusa, los bolcheviques llegan al poder y Lenin se queda pues no a cargo y comienza a expandir esta idea socialistas, va a querer divulgarlas por todo el Perú por toda Europa, perdón, y por todo el mundo, ¿sí? Va a ser importante para explicar el oncenio de Leguía. Luego vamos a ver las revueltas, porque va a haber escasez de productos. Ya observemos, ¿no? Estas reacciones de los obreros para conseguir mejores condiciones laborales. Entonces, 3 días de revueltas en Lima va a producir los 8 horas de trabajo ya a nivel nacional. No solamente para el Callao, sino ahora sí a nivel nacional.
Luego también se va a dar lucha por abaratamiento de la subsistencia. Recordemos que se había dado prioridad para exportar y quedaba poquitos productos aquí para la mesa, para la canasta básica del hogar. Entonces, la siguiente lucha después del paro de las 8 horas de trabajo fue por el abaratamiento de las subsistencias. Luego le va a dar un golpe de estado a Augusto B. Leguía, ¿sí? Con apoyo de otras fuerzas, por ejemplo, de Andrés Avelino Cáceres, que todavía seguía vivo, ¿no? Y por este golpe de estado, este apoyo al golpe de estado, Andrés Avelino Cáceres le van a considerar como mayor mariscal. ¿Está bien? Mayor mariscal. Muy bien. Y es así como vamos a ver va a finalizar la república aristocrática, ¿sí? Este poder que había dado Billingur, esta conciencia social que tenía los pueblos y eh, esta, ¿no? A base de lucha social se consiguen beneficios. Entonces es así como en crisis, a partir de la crisis de la república aristocrática, se va a dar lo que es eh, eh, el golpe de estado de Augusto B. Leguía. Muy bien, ahora sí lo que nos compete, el oncenio de Leguía. Él va a tener muchos nombres, ¿sí? Él va a tener muchos nombres, Gigante del Pacífico, Viracocha, Zeus Olímpico, Júpiter Presidente y entre otros, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque va a tener un carácter dictatorial, está bien, su carácter va a ser una dictadura, por ser un golpe de Estado, ¿no? Va a ser un gobierno de facto. Va a ser una dictadura civil, porque él es un civil, cuyo objetivo fue modernizar la capital, ¿sí? El Perú. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere él obtener? Préstamos. ¿Está bien? Ya no... recordemos que Estados Unidos es ahora una potencia. Y ahora nuestras vistas ya no están en Inglaterra. Están ahora en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces es lo que quiere hacer es, bueno, mostrar al mundo que el Perú es un país moderno y que los capitales, que los capitalistas estadounidenses vengan a invertir dinero aquí en el Perú. Entonces es lo que quería, es lo que se proponía Leguía para con el Perú. ¿Sí? Gobierno de carácter capitalista, ¿sí? Por lo que acabo de mencionar, antioligárquico, ¿por qué? Porque va a restringir los privilegios que antes tenían la oligarquía anterior, ¿sí? Esta república aristocrática va a tratar de frenar su poder, controlarlo sobre todo. Populista porque va a dar algunas acciones, algunos derechos, algunas leyes, algunos beneficios que no resuelven el problema, pero sí calman las revueltas. ¿Sí? Y dictatorial por lo que habíamos dicho, ¿no? Dictadura porque se hace del poder, ¿no? Controla los poderes del Estado. Contexto, vamos a ver que Estados Unidos va a ser la primera potencia, ¿sí? Y va a expandir de Estados Unidos el capitalismo, y luego va a aparecer la URSS, la Unión de la República Socialista Soviética, que va a tratar de hacer una polarización. El mundo va a empezar ya a ser polarizado en esta visión eh, económica, ¿sí? Sobre todo en lo económico. Uno va a tratar de acumular, acumular, acumular para poder ganar. En cambio, el socialismo de la URSS va a querer repartir las riquezas. ¿Sí? Va a tener este pensamiento y esas son las dos posiciones antagónicas en el aspecto económico. Antecedentes, la República Aristocrática en crisis. Muy bien, ahora sí, vamos a por las características. Algunas características económicas, sobre todo vamos a ver el plano económico. ¿Cuál va a ser el objetivo? Si Augusto B. Leguía es un dictador, lo que va a querer es perpetuarse en el poder. ¿Sí? Y recordemos que otra de las posiciones, ¿sí? Otro de los objetivos que tenía eh, Leguía era que quería modernizar el Perú, ¿está bien? Hacerlo atractivo para los capitales estadounidenses. Muy bien, entonces lo que en el aspecto económico va a desarrollar actividades capitalistas, ¿sí? Va a, va a pedir préstamos y va a querer, pues, ¿no? Invertir. Va a pedir préstamos nuevamente y va a querer invertirlos aquí en el Perú. Recordemos también que estamos ya por el año, eh, estamos en el año 1919, estamos a puertas ya del primer centenario, estamos a puertas del centenario de la independencia del Perú, 1921, ¿sí? Es el primer centenario del Perú. Entonces, va a tratar también de realizar acciones con pretexto este centenario, va a realizar acciones para modernizar también el Perú. Entonces va a pedir préstamos, pero
ante la duda de poder pagar, Estados Unidos le va a proponer eh, algunos requisitos, ¿está bien? Va a pedirle préstamos a Estados Unidos, pero para ver, porque el Perú no puede solventar estos gastos, estos pedidos, estos préstamos, va a realizarse lo que es la misión Cumberland. ¿Qué quiere decir la misión Cumberland? Que Cumberland, un economista, un banquero estadounidense, va a llegar al Perú y va a proponer, si un economista, este economista va a querer proponer algunas acciones para con el Perú, ¿sí? Al cual Leguía va a tener que acatar si quiere préstamos estadounidenses. ¿Cuál es esa entrega? ¿Cuáles va a ser esos requisitos? Pues la entrega de aduanas, ¿está bien? Todo el manejo de transporte de mercancías va a ser controlado ahora por empresas estadounidenses. Va a fundar el Banco de Reserva, el Banco Central de Reserva. ¿Para qué? Para poder controlar también lo que es el capital peruano. ¿Está bien? Para poder estabilizar la moneda. ¿Quién va a ser el primer presidente del Banco Central de Reserva? Cumberland. ¿Está bien? Aquí está su imagen, por eso lo he puesto, ¿sí? Cumberland va a ser el primer presidente del Banco Central de Reserva. Muy bien, vamos a ver. Bueno, consiguió el préstamo, dio, entregó aduanas, fundó el Banco Central de Reserva. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a gastar? En obras públicas, ¿sí? En obras públicas, por ejemplo, en este periodo eh, del gobierno de Leguía se va a dar, pues, por ejemplo, lo que es la tuberculosis, va a propagarse, ¿sí? Entonces, en aspecto salud va a tratar también de controlar esto, ¿no? En obras públicas, pavimentado de calles, ¿sí? Va a tratar de hacer más atractivo la capital. Va a crear nuevos distritos. ¿Por qué? Porque va a querer favorecer a las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren más las personas? Pues un lugar donde vivir y economía para subsistir. Entonces es lo que va a hacer, ¿sí? Oncenio de Leguía. Va a querer congraciarse con los pueblos, porque es un gobierno populista, para poder perpetuarse en el poder, ¿no? Similar a lo que realizaron, ¿no? Gobiernos como, por ejemplo, Fujimori, ¿no? Creó Villa El Salvador, creó Pachacútec para poder eh, darle lugar a las personas y así congraciarse con ellos y obtener votos. ¿Qué distritos creó Leguía? Pueblo Libre, Lince, entre otros, ¿no? Son pueblos cercanos a Lima, ¿sí? Muy bien, y se los dio pues a que a la clase media, ¿no? A los profesionales que salían de San Marcos. Muy bien, canales de irrigación, también controló, hizo gasto, invirtió estos préstamos en canales de irrigación. ¿Recuerdas la ley de aguas y minerías que hicieron los oligarcas y que te pedí yo que recordaras? Ya, aquí está su explicación. ¿Qué hace canales de irrigación? ¿Para qué? Para poder controlar. En el canal de irrigación de Olmos, que va a estar en el norte, va a controlar lo que es el agua para los oligarcas, por ejemplo Casagrande, ¿no? Eh, o por ejemplo la hacienda, ¿no? De Pardo y Barreda, ¿no? Que está eh, también en el norte, ¿sí? Van a hacer algunas medidas, ¿no? Va a controlarles el agua y así va a tener controlado también a los oligarcas. Muy bien, también podemos nosotros decir que mmm, también en el sur va a crear lo que es el canal de irrigación imperial, ¿sí? Que quiere decir esto que va a realizar obras de irrigación también para controlar a los algodoneros. Entonces, son algunas propuestas, ¿no? Que realiza, bueno, son algunas acciones que realiza Leguía para controlar a la oligarquía, ¿sí? Por ejemplo, controlar, ¿no? La hacienda más importante, la propiedad más importante de la familia Pardo. ¿Cuál era? La hacienda Tumán. ¿Sí? La hacienda Tumán es la hacienda más importante de los pardos, entonces va a tener controlado a los pardos. ¿Por qué? Porque recordemos que más adelante también a José Pardo, ¿sí? José Pardo y Barreda, el expresidente, va a ser expulsado del Perú, ¿sí? Porque va a estar en contra de este oligarca que hacía revueltas, ¿no? Muy bien. Eh, tenemos el Cerro de Pasco. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver acá el Cerro de Pasco? Recordemos que el Cerro de Pasco es una minería que está en Pasco, en Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco es una minería, es una empresa estadounidense, entonces los estadounidenses les dicen, ¿sabes qué? Déjame controlar no solamente el oro que extraemos como materia bruta, sino vamos a refinarlo y vamos a hacer aquí nomás el trabajo, de modo que cuando lo vendemos al exterior con
con un mayor valor. Entonces se va a dar lo que es la refinería de la Oroya. Es lo que va a permitirle guía a esta industria, a esta industria Cerro de Pasco, esta industria estadounidense Cerro de Pasco. Luego la IPC es la petróleo, la compañía de petróleo, ¿está bien? Eh, el que estaba controlando en Brea y Pariñas, ¿sí? En la Brea y Pariñas, en departamento de Piura, recuerdan que le dije que se memoricen ese petróleo. Bueno, ahí lo que va a hacer es el laudo de París, ¿no? ¿Qué va a hacer para esta industria, para el IPC? Eh, bueno, le va a quitar el tributo, ¿sí? Y les va a dar pues la posesión de las tierras, ¿no? No solamente van a ser dueños de las empresas que se monten sobre las tierras, sino que van a ser dueños también de la tierra. Y esa es una de las acciones que hace Leguía esta sumisión para poder obtener ante Estados Unidos para poder obtener riquezas, préstamos. Bien, en el aspecto social vamos a ver que el objetivo es el control de los grupos sociales. ¿Y cuáles son esos grupos sociales? Bueno, la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta está dada por la oligarquía, ¿sí? Recordemos, en la República Aristocrática no había clase media, ¿está bien? Habría clase alta y clase baja. Ahora sí va a haber clase media. ¿Por qué? Porque van a salir los profesionales. Y vamos a hablar más adelante de ello. En cuanto a lo que son las clases altas, tenemos la oligarquía, que están en las regiones costeras. Se va a dar la ley de aguas, ¿sí? Justo, canales de irrigación, se controla el agua, la ley de aguas para que la oligarquía esté calmadita, ¿sí? Si quiere hacer un golpe de estado, por ejemplo, José Pardo Ibarrera, que estaba haciendo protestas contra el gobierno de Leguía, si quería hacer protesta, le cortaban el agua, ¿sí? Entonces había un control de agua. El sistema de riego lo va a controlar ahora el Estado. ¿Cómo va a controlar a los gamonales? ¿Sí? A los hacendados de la zona andina, de la región andina. Bueno, va a darles carreteras, va a hacer la construcción de carreteras, ¿está bien? Para conectarlo. Entonces se le va a tratar de controlar el transporte de mercancías que realicen los gamonales. Y luego la burguesía. La burguesía es es un nuevo grupo social económico que estaba naciendo. Entonces, recordemos que en Europa ya estaba lo que es la burguesía. Ahora en el Perú lo que hace Leguía es, como quiere modernizar, quiere imitar a las grandes capitales del mundo, bueno, va a apoyar a las inversiones de los burgueses. Y así los va a tener controlados, ¿sí? Así controla a la clase alta. Ahora, la clase media va a dar a los profesionales, ¿sí? Si eres, por ejemplo, un profesional, eres un docente, bueno, vamos a ponerte, pues, ¿no? En un magisterio. Si eres por ejemplo, un abogado, bueno, vas a tener funciones dentro del Estado. Entonces es así como se va a congraciar con los profesionales. Ya le dio dónde vivir, ahora les va a dar trabajo, ¿sí? Que son dos reclamos fundamentales de cualquier persona. Y así es como va a controlar, se va a ganar adeptos, ¿sí? Va a ganar adeptos, va a ganar votos para perpetuarse en el poder. Luego, con la clase baja, vamos a ver qué va a estar con los obreros, ¿no? Ratificación de las 8 horas de trabajo, eh, ¿sí? Conseguido con José Pardo y Barrera. Bien, para quitar a José Pardo y Barrera del camino, para olvidarlo, va a ratificar las 8 horas de trabajo. Y con los campesinos, ¿qué va a pasar? Recordemos que la clase baja también está en los campesinos. Va a legalizar las comunidades indígenas, ¿sí? Y va a dar lo que es el Día del Indio. Recordemos que desde la República Aristocrática, eh, Manuel, eh, Manuel González Prada ya estaba dando un discurso a favor del indio, un reconocimiento del indígena. Y en este periodo vamos a ver que vamos a tener a grandes ideólogos como José Carlos Mariátegui en defensa del indio. Eh, Vamos a tener a otros también que van a postular la defensa del indio, ¿sí? Reconocimiento social del indígena, ¿sí? Bueno, es así como para congraciarse también con este grupo social, gobierno de Leguía va a legalizar las comunidades indígenas, ¿sí? Y va a proponer el Día del Indio también, ¿no? Muy bien, pero este favor que le hace, pues, ¿no? A los campesinos, entre comillas, bueno, se va a ver, pues, no descubierto, este carácter populista de Leguía se va a ver descubierto por la ley de conscripción vial. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va, qué va a pasar? Que
para crear las carreteras se necesita mano de obra. Y para esta mano de obra se va a necesitar obreros, personas que trabajen. ¿Y quiénes van a ser estas personas que trabajen? Pues van a ser los indígenas. Lo que va a decir Leguía es que necesitamos personas que realicen actividades en pro del Estado. ¿Y quiénes van a ser estas personas que van a realizar estas actividades? Pues los campesinos. Si a los gamonales se les está proponiendo las carreteras, pues los indígenas van a tener que construir, ¿no? Si es la zona andina en los que se va a hacer las carreteras, pues a los indígenas van a tener que ir a trabajar. Entonces ahí vemos, ¿no? Solamente son leyes, ¿sí? Solo son respuestas populistas, no quieren resolver la vida, quieren congraciarse con el poder. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, sobre todo en esos tiempos, ¿sí? Donde está dándose mucho populismo. Bien, ahora en el aspecto político, ¿cuáles son las características? Bueno, que quiso controlar los poderes del Estado, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? Leguía ya está en el ejecutivo, ahora lo que quiere es controlar el legislativo y eh, el legislativo y el judicial, ¿no? Y en el legislativo va a proponer una nueva constitución. ¿Cómo va a controlar las leyes? Pues él va a crear unas leyes. Él va a crear lo que es la Constitución de 1920, ¿sí? En los cuales, entre otras cosas, va a proponer lo que es la permanencia en el gobierno de 5 años, ¿sí? Él va a realizar, él va a querer, él va a proponer. Recordemos que los gobiernos anteriores duraban 4 años, ahora con Leguía van a durar 5 años, ¿sí? Muy bien, entonces es lo que va a hacer, ¿no? Va a tratar de controlar los poderes del Estado. Patria Nueva, ya habíamos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué Patria Nueva? Porque va a tener un carácter antioligárquico, ¿sí? Ya no van a gobernar las oligarquías, sino que eh, van a estar en contra. Y este carácter, pues, no lo va a reflejar en su constitución del 20, porque va a querer dar muestra al pueblo de que está con ellos, ¿no? De que no está no está con la oligarquía, sino que está con el pueblo. Dentro de las políticas se hallan dos voces, ¿sí? Uno que es el APRA y el otro que es el Partido Socialista. En este tiempo va a estar dado. El APRA va a ser el líder Víctor Raúl Haya de la Torre y él va a proponer, pues, ¿no? Una reforma agraria y la nacionalización de las empresas, ¿sí? Es lo que va a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que Víctor Raúl Haya de la Torre, eh, él va a ser de la libertad, él va a ser hijo de hacendados. Entonces, él va a tener la oportunidad de realizar estudios y bueno, él va a estar en contra eh, de este gobierno de Leguía, ¿sí? Entonces, lo que va a realizar es eh, hacer propuestas de reforma agraria, ¿sí? No es un gran hacendado la familia de Víctor Raúl Haya de la Torre, sino que es pequeñito. Entonces, se ve afectado por esta canal de irrigación, ¿sí? Que este control de las aguas no le va a convenir. Bueno, entonces es lo que va a hacer las protestas, ¿no? Genial. Ahora, la reforma agraria y la nacionalización de la empresa. Todo esto dos corresponde a que Leguía, como vio que estaba haciendo mucha revuelta allá de la Torre, un intelectual que movía masas a través de la razón, o de las ideas, mejor dicho, él le propone a Víctor Raúl Haya de la Torre, pues, realizar estudios en Europa. O si no, bueno, se tenía las consecuencias, ¿no? Estaba haciendo revuelta. Bueno, Víctor Raúl Haya de la Torre acepta estos estudios y bueno, es ahí donde conoce varios países, ¿no? En México, cuando él se encuentra en México, va a ver la Revolución Mexicana y es allí donde va a aprender, donde va a captar, observar estas reformas, esta repartición de tierras que se hace en México y él va a proponer por eso la reforma agraria, ¿sí? Él va a ver que en la Revolución Mexicana se va a nacionalizar las empresas, se va a quitar, el Estado va a ser quien controle las empresas, pues Víctor Raúl Haya de la Torre también va a querer proponer para el Perú la nacionalización de las empresas. Para Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿quiénes son la clase social que tiene que emprender esta lucha? La clase media. ¿Por qué? Porque es aquella clase que tiene conocimientos intelectuales. Son intelectuales, son aquellas personas más aptas, entre comillas, para poder
ejercer pues, ¿no? un buen control del país. Entonces es lo que propone el APRA, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre. Y el Partido Socialista, recordemos que para este entonces ya estaban viniendo las corrientes, los pensamientos socialistas, los pensamientos marxistas y sobre todo lo que era el plan de Rusia, ¿no? El lenismo. El lenismo. Entonces, eh, lo mismo le propone, ¿no? Le guía a Mariátegui. Y Mariátegui le propone estudios en Europa y Mariátegui acepta. Se va a Italia y allí pues comienza a observar, a conocer más de cerca la realidad europea y cómo están llegando las ideas socialistas, ¿no? Esas ideas de revolución, las ideas socialistas, comunistas. Entonces, Mariátegui va a fundar lo que es el Partido Socialista. José Carlos Mariátegui es el líder, va a querer una propuesta, una revolución socialista, y la clase obrera, la clase social que tiene que emprender la lucha son los obreros y los campesinos. O sea, la clase baja tiene que ponerse de pie en son de lucha para poder obtener derechos. Y es lo que va a hacer, ¿no? Leguía, para ese entonces también ya va a estar viendo estas incomodidades del APRA y de los socialistas, así que al APRA le va a prohibir, ¿no? Posteriormente vamos a ver cómo en el tercer militarismo se van a prohibir al APRA por ser un país, por ser un partido extranjero. Se van a prohibir los partidos extranjeros. ¿Por qué? Porque el APRA se funda ¿dónde? En México. ¿Está bien? En México se funda el APRA, el partido aprista, ¿no? Alianza, eh, esta alianza se va a fundar pues, ¿no? En México. Muy bien. Luego en el aspecto político también vamos a ver algunos problemas limítrofes que va a querer resolver. Recordemos que en su primer gobierno había resuelto problemas limítrofes, observó problemas limítrofes y ahora en este segundo gobierno también lo va a realizar, ¿sí? Con este tratado de Salomón Lozano y tratado de Lima, también conocido como Rada Gami. Muy bien, a eso me refiero yo. ¿Sí? Recordemos que el canal de Panamá lo controlaba eh, Estados Unidos, ¿sí? Controla Estados Unidos. Las aduanas del Perú también controla Estados Unidos. Prácticamente el petróleo que está acá en Brea y Pariñas también lo controla Estados Unidos. La minería, el centro de extracción minera de cobre más importante del Perú, Cerro de Pasco. ¿De qué empresa? Estadounidense. Entonces prácticamente el Perú había dejado ya de lado a Inglaterra para poder someterse a la economía, en el aspecto económico, a Estados Unidos. Y es así, ¿no? Como se da. En- por este canal de Panamá, ¿sí? Se va a necesitar, pues, ¿no? Realizar se va a ceder tierras. Y bueno, por recomendación de el gobierno estadounidense, Leguía va a ceder tierra. ¿Está bien? Va a ceder ¿a quién? Pues a Colombia, con este, ¿no? Con el Tratado de Salomón Lozano, firmado en 1922. Aquí vamos a ver. Antes teníamos nosotros toda esta parte, ¿sí? Que era el río, estaba dado nuestro límite con Colombia por el río Caquetá. Pero después con este Tratado de Salomón Lozano vamos a tener como límite el río Putumayo. ¿Está bien? Son mucha tierra que ha cedido Leguía, ¿sí? 1922. Vamos a ver, esta convención fluvial, ¿sí? En 1851, ¿quién tuvo problemas por ceder tierras y por las eh, y por esta ley, pues, ¿no? De devolver la plata a los peruanos? ¿Quién era? Billingsburg, ¿no? Entonces, perdón, era eh, otro presidente que le sucedió, pues, al primer gobierno de Castilla, ¿sí? Esta era la convención fluvial que no lo hizo Leguía, ¿no? Lo que hizo fue el Tratado de Salomón Lozano, el Tratado de Velarde Río Branco en su primer gobierno, la recuperación de Tacna, ¿sí? El Tratado de Lima o el Tratado de Rada Figueroa lo hizo también Belaunde, perdón, Leguía, y luego también el Tratado Polo Bustamante en su primer gobierno, cedido a Bolivia, ¿sí? Lo que cedió a Bolivia es también en el gobierno de Leguía. Entonces tenemos varios
tratados que hizo Leguía cediendo tierras del Perú, ¿sí? Pero en este en este oncenio de Leguía hizo pues, ¿no? el Tratado de Salomón Lozano y este con Chile, ¿no? El Rada Figueroa, Tratado de Lima. Muy bien, estudiantes, esa es la información que tenemos para compartir. En las actividades será resolver los ejercicios del compendio, más detalles por los canales de interacción que tenemos.